¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, que originalmente se llamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Feliz día a todas las mujeres, comenzando por ti, Steffi. Bueno, vamos a nuestro tema. El proyecto de ley de urgencia económica crea la figura del desempleo parcial para evitar el desempleo total, pero no ataca la raíz del problema, que es una baja en la producción, el empleo y el consumo causado por las sobretasas arancelarias a materias primas y bienes de capital que constituyen aproximadamente el 60% de las importaciones. Pablo Rosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación, un saludo cordial a todos sus televidentes. El gobierno está analizando un timbre cambiario como sustituto a las sobretasas arancelarias que debe levantar totalmente hasta junio, por compromiso con la OMC, Organización Mundial del Comercio. Pero ante el rechazo al timbre cambiario, el presidente Correa anunció que eventualmente se mantendrían las sobretasas. ¿Qué efectos tendría esta medida en la producción y el empleo? Quisiera comenzar resumiendo el sentir de los comerciantes en este momento ante una situación sobre la cual todos tenemos que ser solidarios y sensibles. Desde siempre Guayaquil ha sido comercio, libertad y solidaridad. Por eso nuestro apoyo total a Solca. Pensamos que la situación complicada de Solca de alguna manera es efecto de un estilo de administración de la economía donde se ha pensado que había que gastar el pasado, el presente y hasta el futuro. Por eso la solución nos parece que es siempre más comercio, más libertad. No puede ser que habiendo tantas opciones se quiera insistir en timbrarnos el bolsillo con más restricciones. La solución de fondo para el problema del empleo es reactivar el comercio, quitándonos todas esas sobrecargas, sobretasas, restricciones que han venido haciendo que el comercio sea más lento, que el capital de trabajo del comerciante sea más chico. Hay comerciantes que me dicen, tengo mercadería que estoy pensando en reexportarla, porque se ha complicado tanto poder colocar esos productos, bienes, servicios, y la propuesta de reforma laboral, que ahora está pues en el primer debate, tiene beneficios que son muy restringidos, porque parece que no se están sensibilizando las personas que hacen este proyecto de ley con el verdadero sentir de los comerciantes. El comerciante siempre quiere ser parte de la solución. El comerciante contrata para generar relaciones de trabajo de largo plazo. La flexibilización laboral tiene sentido si va acompañada de una flexibilización comercial. Necesitamos una reforma laboral que contribuya a aumentar la productividad, a facilitar los negocios, porque si no vamos a seguir con un problema que es desde hace tiempo, y es el problema del empleo no adecuado. Hoy el Ecuador tiene dos problemas de empleo, el problema estructural y el problema coyuntural. El problema estructural, que podemos decir estaba desde antes de la última década, que no es de este gobierno, pero que también hay que decirlo, toda la bonanza petrolera no ha servido para resolverlo. Es un problema que se resuelve haciendo que sea más fácil, más barato poder formalizar los negocios, los emprendimientos. Mientras vivamos en un país que tome 90 días y cueste $1.500 aproximadamente constituir legalmente una empresa, eso no incentiva que se creen más negocios, a que el emprendedor se formalice. Y por otro lado necesitamos una flexibilización que realmente tenga sentido, más allá de este invento de un paro parcial, que estamos reeditando lo que pasó en el 2015. No quedaron contentos nadie del sector de los trabajadores, no quedó contento nadie del sector empleador, no se crearon empleos tampoco. De ahí que sea siempre tan importante dialogar con las personas involucradas, en este caso los trabajadores y los empresarios. Flexibilizar es positivo, pero tiene que ser atractivo. La propuesta de reforzar la contratación por horas tiene mucho sentido y es algo que funciona en todas partes del mundo. Tenemos que ver qué es lo que sale, porque hoy, tal como está el proyecto de ley, de eso no se está hablando. Pero eso, lamentablemente, está prohibido en la Constitución. Habría que reformar la Constitución. Ahora, volvamos a esto de las sobretasas. De acuerdo al artículo 425 de la Constitución, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y etcétera, etcétera. Es decir, que las obligaciones vinculantes con la Organización Mundial del Comercio tienen más valor jurídico que una ley orgánica,
que el compromiso de levantar las sobretasas no es con las cámaras de la producción del Ecuador, sino con nuestros socios comerciales, Estados Unidos, los 28 países de la Unión Europea, China, Colombia, Perú, Brasil. O sea, ¿qué efectos tendría con nuestros socios comerciales no levantar las sobretasas? Podría haber represalias comerciales, se congelaría el acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Qué pasaría? Y algo que es importante, que todos estamos hablando de la confianza. La base de la confianza es cumplir con lo que se ha dicho, honrar la palabra. Y se ha dicho que las salvaguardias caducaban en junio de este año y que no van a ser reemplazadas con nada. Entonces, eso se tiene que cumplir, porque es lo que se ha dicho y porque es lo que le conviene al país. El comercio, de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, es la principal actividad generadora de empleos directos y formales. De ahí que necesitemos fortalecer el comercio. Fortalecer el comercio es fortalecer el empleo. Hoy el problema del empleo, el problema coyuntural y el problema estructural se resuelve fortaleciendo el comercio. Y el primer paso resulta de eliminar toda esa tramitología, salvaguardias, impuestos, restricciones, cupos, normas técnicas que no han creado valor y que no sirven para generar más y mejores plazas de empleo. La mejor reforma laboral siempre va a ser aquella que incentive más al emprendedor, pequeño, mediano y grande, a generar más trabajo. El comerciante quiere ser parte de la solución, pero necesitamos que se eliminen esas salvaguardias. De no cumplirse esto de aquí, ponemos en riesgo acuerdos y cosas importantes como el acuerdo de comercio con la Unión Europea, que es fundamental para el Ecuador. Y ese acuerdo de comercio con la Unión Europea, al cual todos tenemos que apoyarlo, sector público, sector privado, tenemos que estar unidos en eso, es un escalón para algo luego más interesante todavía, que va a ser complementar el acuerdo de comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro mayor socio comercial. Hay que comenzar a hablar de estas cosas porque eso es lo que el mercado, eso es lo que el comercio necesita. Necesitamos nuevos mercados, reglas claras y libertad. Hay una baja de aproximadamente el 15% de recaudación de impuestos, especialmente IVA al comercio exterior e impuestos a la salida de divisas, que se compensan con las sobretasas. Por eso, si se eliminan las sobretasas, el gobierno lógicamente requiere otra compensación que es necesaria para servicios básicos de salud, educación, seguridad. Ahora, ¿cómo compensarlo? Porque se las eliminan y ¿cómo se las compensan? ¿A través de qué impuestos? La clave es el crecimiento económico, esa es la clave para generar empleo e inclusive para aumentar la recaudación tributaria. No hay un concepto en economía que es la curva de Laffer, que básicamente bajando las tasas marginales, las tasas impositivas, tú estimulas el crecimiento económico, y de lo que se trata aquí es que la liquidez esté en el bolsillo privado, que esté en el bolsillo de la gente que sabe cómo crear riqueza, porque digamos, gastar liquidez no es lo mismo que crear riqueza. Lo primero lo hace el gobierno, lo segundo lo hace el sector privado, los pequeños, medianos y grandes. Desde ahí que lo importante sea que la mayor cantidad de liquidez se quede en el bolsillo de la gente que sabe cómo producir, y para eso es importante reducir los impuestos, e inclusive hasta el gobierno puede recaudar más. Claro, esto del socialismo del siglo XXI a veces se le dificulta comprender, pero la evidencia empírica es abundante. Bajando impuestos se puede estimular la economía y la recaudación tributaria puede crecer. Y esto es clave en todo momento, pero sobre todo en tiempos donde no estamos en bonanza, en tiempos que son complicados para la economía. Es donde es más importante dar señales claras, no estamos pidiendo a los comerciantes aquí privilegios, prebendas, favores estatales. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno fortalezca el clima de inversión, que de alguna manera nos den la tranquilidad, una bocanada de oxígeno, que sepamos, que volvamos a tener el sentido común donde, digamos, el corto plazo al menos era un año. Hoy por hoy vivimos un corto plazo que dura una semana, de sábado a sábado, y así no funciona ningún negocio. Ahora, la lógica de reprimir las importaciones es cuidar los dólares, porque prácticamente han desaparecido los ingresos de las exportaciones petroleras. Pero no es necesaria la restricción, porque si hay menos dólares, hay simplemente menos importaciones. Y si vienen dólares para financiar importaciones de materias primas y bienes de capital, eso es inversión. En consecuencia, las sobretasas y el impuesto a la salida de divisas gravan a las inversiones que apuntalan a la balanza de pagos, donde tenemos un problema. No es un error insistir en mecanismos de control de divisas que solo se justifican en países con moneda propia. O sea, prácticamente aquí lo que se está haciendo es devaluar al dólar. Aquí hemos logrado la cuadratura del círculo, y es devaluar al dólar desde que se planteó el impuesto a la salida de divisas, que pues como se ha puesto en evidencia no ha logrado traer ningún tipo de inversión y por lo tanto deberían de derogarlo, eliminarlo.
con todos estos nuevos impuestos y tramitologías que no ayudan a incentivar el crecimiento económico. Pero es cierto, si en un país bajan las exportaciones, automáticamente bajan las exportaciones, y esto es como en una familia, ¿no? Si una persona tiene menos ingresos, luego también pues va a tener un menor gasto. Las exportaciones e importaciones se equilibran de manera automática, algo que a veces se les escapa a los socialistas del siglo XXI, de ahí que no sean necesarias las salvaguardias. Panamá, El Salvador, países que también pues están dolarizados, ellos y que también tienen déficit de cuenta corriente, déficit de balanza comercial, no han necesitado poner salvaguardias para tener crecimiento económico. La clave es libertad, la clave es que el comercio encuentra sus propias maneras, sus propios caminos para generar crecimiento, pero para eso hay que eliminar las restricciones, porque al final del día todas estas restricciones lo único que han hecho es achicar el capital del trabajo del comerciante. El comerciante es el que genera más y mejores empleos en el país. Tenemos que fortalecer el espacio donde hacen negocio los comerciantes. Las importaciones son inversiones productivas. El importador crea valor. A veces hay una vieja idea del socialismo de toda la vida y que la repite el error del socialismo del siglo XXI, y es pensar que el empleo solamente lo pueden generar las fábricas. Eso tal vez era en el siglo XIX, pero en el siglo XXI la generación de empleo no solo se da en una fábrica, se da en toda la cadena de valor, en toda la cadena de comercialización. Piense usted en una empresa como Apple, que genera más de 110.000 empleos. ¿Usted cree que claro, todos esos empleos aquí es están que en una fábrica o en toda la cadena de se está comercialización? tomando la liquidez del sector privado para el gobierno mediante estas sobretasas arancelarias, el impuesto a la salida de divisas, que contraen la producción y el empleo. También se estimularía, si se suprimen esos impuestos, el consumo con más producción y empleo, obviamente. Ahora, para compensar la recaudación tributaria, si se quitan los impuestos que pesan sobre los precios de venta al público, ¿por qué no gravar el consumo en vez de la producción? Con un IVA que no sea fijo del 12%, sino que sea diferenciado y que absorba también al impuesto a los consumos especiales. O eso es diferente, o sea, un IVA sobre un precio de venta al público sin recargas y diferenciado. Se puede pensar, pero yo creo que la clave es comprender el concepto de que eliminando impuestos, como por ejemplo el impuesto a salida de divisas y las salvaguardias, que es específicamente a lo que me quiero referir, tú puedes reactivar el comercio y que esa reactivación comercial genera crecimiento económico que te permite luego compensar esa bajada de impuestos. Y aquí lo importante es que la liquidez, que el crecimiento económico vigoroso esté en el sector privado. Esa es la clave, y para eso lo que necesitamos es reglas claras, nuevos mercados y más libertad. Pablo Arosemena, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias.